Hola. Como ya sabrán muchos, esta ya es época de Halloween. Así que es por eso mismo que el día de hoy estaremos leyendo sus historias y mafufadas de Halloween. Pero pues como yo no tengo seguidores todavía, las agarré de Reddit, así que ni modo. Así que si te gustaría participar para la siguiente ocasión, no olvides que el tema será sobre los furros. No olvides dejar tu historia. Sin más que decir, comencemos. No era técnicamente la noche de Halloween, sino unos días antes. Tenía entre 17 y 18 años, y a esa edad no había mucho que hacer en nuestro pueblo, salvo ir a una vieja fábrica abandonada a la que solíamos ir a menudo para explorar y matar el tiempo. Unos amigos y yo decidimos ir, y por una vez todavía había algo de luz. Hicimos lo de siempre: cruzar la calle, meternos entre los arbustos y dirigirnos directamente al primer edificio. Ese día olía a muerte, y todos lo comentamos, mientras seguíamos haciendo el tonto. Trepando cosas, rompiendo botellas, armando jaleo, etc. De repente, empezamos a oír fuertes golpes y sonidos parecidos a gemidos, así que nos callamos, escuchamos y nos dirigimos hacia el ruido. Al doblar una esquina, encontramos a un indigente en el suelo, con las piernas muy sangrando. Intentamos ayudarlo enseguida, y él no paraba de preguntarnos si eso se había ido o si seguía por ahí. Llamamos al 911 inmediatamente y me quité el cinturón para improvisar un torniquete. Sus piernas parecían haber pasado por una picadora de carne. Es la única forma que encuentro de describirlo. Pensamos que los servicios de rescate tendrían muchísimas dificultades para llegar hasta donde estábamos, así que decidimos simplemente cargarlo y llevarlo hasta la carretera. En medio del pánico y el esfuerzo de cargar a ese grandullón, miré hacia atrás y a mi derecha, y vi una enorme criatura negra y peluda de pie en una puerta, caminando sobre dos patas. El sol le daba de lleno y vi la sangre del hombre en su cara y pecho. No hay osos por donde vivo, y la única forma en que puedo describirlo es que parecía pie grande, pero no creo que exista pie grande en un suburbio de una gran ciudad. Nunca supe qué pasó con ese hombre. La policía nunca dijo nada, ni nos hizo preguntas ni nada. Vivía en la última calle donde solo había terreno baldío, un lugar salvaje. No había árboles, solo artemisa, pero a veces se veían algunos animales sueltos. Yo tenía 15 años y volvía a casa de una amiga. Eran como las 11 de la noche, estaba muy oscuro y casi no había farolas. La única farola de mi calle era la de la esquina, y mi casa estaba 6 casas más abajo. Había una pequeña hondonada en la esquina que se adentraba en el bosque, casi como un antiguo campamento. Básicamente, formaba una T en la esquina. Tenía que pasar la farola de la esquina para llegar a casa. Así que me acercaba. La veía a lo lejos y no le prestaba mucha atención. De repente, se me erizó la nuca. En ese momento, estaba muy cerca de la farola. Miro a mi alrededor y lo veo. Justo al otro lado de la luz, en la ensenada, hay un puma enorme. Casi me da un infarto. Estoy demasiado cerca para retroceder. Me mira fijamente, así que sé que me ha visto y la única salida es a través de la luz. Tendría que rodearla por mi lado y, con suerte, se quedaría en la ensenada. Sigo caminando con paso lento y deliberado, sin apartar la vista de la puma. Mientras me acerco, permanece inmóvil, observándome fijamente. Cuando la pierdo de vista y sigo avanzando, giro lentamente y retrocedo. Al retroceder, da un paso adelante, mirándome como si fuera a acecharme. Maldición. No puedo escapar de ella. Sigo retrocediendo lentamente. Se queda quieta, pero solo por un rato. Cada 5 o 6 pasos, da uno adelante. Sé que se está preparando para atacar. Al llegar al borde del jardín, me giré y corrí hacia la puerta. Corrí como alma que lleva el diablo, sabiendo que me perseguiría en cuanto me girara. Lo supe porque oí sus patas golpearme tras de mí. El corazón me latía a 1000 por hora. Por suerte, la puerta estaba sin llave. Entré corriendo y la cerré de golpe. Apoyándome en la puerta, respiré hondo, con dificultad, y miré hacia el salón. Mis padres y mi hermano mayor me miraban fijamente. Les dije que miraran afuera. Lo hicieron y la vimos acechando en el jardín. Todos la observamos desde la seguridad de la ventana. Era una criatura preciosa, pero no quiero volver a estar tan cerca de un puma en libertad. He tenido otros 2 encuentros cercanos con pumas, pero ese fue el más cercano y el más aterrador. También fue el único en el que estuve sola. Cuando tenía unos 5 años, mis padres compraron un terreno a nuestra vecina, cuya casa y jardín quedaban detrás de los nuestros, lo que, básicamente, hizo que nuestro patio trasero fuera mucho más grande.
Parte de ese terreno incluía un antiguo cenador de piedra que databa de alrededor de 1850, esto fue alrededor del año 2000, así que tenía unos 150 años en ese momento. Nuestra vecina no tenía mucha información sobre el cenador. Era anterior a su casa y a la nuestra, que se construyeron en las décadas de 1950 y 1930, respectivamente. De hecho, era anterior a todo el vecindario. Las casas más antiguas eran generalmente de las décadas de 1910 y 1920, y anteriormente la zona se había utilizado como campo de pruebas militares para gas mostaza y otras sustancias durante la Primera Guerra Mundial. Resulta bastante curioso que este gran cenador, de unos 37 metros cuadrados, se construyera prácticamente en medio de la nada, en aquel entonces, y que, además, sobreviviera al desarrollo de la zona circundante. En fin, en cuanto mis padres compraron el terreno, empecé a tener pesadillas horribles todas las noches. En ellas, me veía de pie en el jardín, de noche, mirando hacia el oscuro cenador. Apenas podía distinguir rostros de dolor en la oscuridad, como si hubiera gente sentada en el suelo del cenador gritando y llorando. A veces, la chimenea estaba encendida y veía a alguien saltar dentro. A mi madre le daba mucho miedo, sobre todo porque estaba convencida de que yo tenía sentidos. Mi madre es una profesional de cuello blanco, sin ninguna formación espiritual, pero aún lo cree, aunque yo no esté de acuerdo, jaja. Las pesadillas eran muy vívidas, y de hecho me da un poco de asco recordarlas. Dicho todo esto, preguntaste específicamente sobre Halloween, y ahí es donde la cosa se pone rara. Mis padres empezaron a construir una piscina en el jardín y también decidieron cambiar el suelo y reforzar la estructura del cenador. Te lo juro, el mismo Halloween, los obreros que trabajaban en el jardín estaban excavando detrás del cenador y debajo del suelo de losas. Encontraron huesos humanos y unas cuantas piedras grandes con nombres grabados. No pudimos encontrar ningún registro de los nombres en las piedras. La gente que desenterró los huesos estaba, como es lógico, muy asustada. Vino la policía y básicamente dijeron: ajá, qué raro. No pasó nada más, pero las pesadillas al final cesaron. El año pasado cuidé al perro de mis padres mientras estaban de vacaciones. Viven en un pueblo muy rural, en una antigua granja rehabilitada, y odio quedarme allí sola. Unos 10 días después de empezar a cuidar la casa, me desperté a las 4 de la mañana y oí algo abajo. Pensando que me había acostado sin querer y había dejado la tele encendida, bajé al salón, pero estaba apagada. Muy confundida, fui al pasillo buscando de dónde venía el ruido. Los dos perros estaban sentados muy atentos junto a la puerta del despacho. Entonces vi que venía una luz de detrás de la puerta. No tengo ninguna explicación para lo que sucedió aquella noche. El ordenador de la oficina es de mi hermano, que llevaba 2 meses navegando por Europa, y su ordenador siempre estaba protegido con contraseña. Sin embargo, esa noche el ordenador estaba encendido y desbloqueado, y el ruido que podía oír era un vídeo de YouTube sobre experimentos soviéticos de trasplantes de cabezas de perro. Al día siguiente trabajé desde casa porque tenía muchísimo miedo de volver a casa y encontrar las cabezas de mis perros intercambiadas. Cuando estaba en el último año de la preparatoria, un grupo de amigos y yo solíamos ir en coche a las montañas a beber y alejarnos de nuestros padres. Una noche, yo era la conductora designada y llevé de vuelta a 4 de mis amigos. 2 de las chicas estaban muy borrachas y empezaron a vomitar, así que nos detuvimos en un parque. Las 2 empezaron a vomitar fuera de las puertas de mi coche y entonces una camioneta se detuvo detrás de nosotros y nos apuntó con las luces largas. Pensé que era la policía y esperaba que nos detuvieran, pero la persona en el auto se quedó ahí. Finalmente cerramos las puertas y nos fuimos. La camioneta nos siguió. Empecé a conducir más rápido por un barrio que conocía muy bien, tomando cada curva y aumentando la velocidad, pero la camioneta seguía siguiéndonos. Mis amigos tuvieron que vomitar otra vez y nos detuvimos. La camioneta se detuvo detrás de nosotros y, de nuevo, mantuvo las luces encendidas. Miré por el retrovisor y vi a un hombre blanco mayor con barba. Empezó a buscar algo en la guantera. En ese momento, me asusté mucho, les dije a mis amigos que metieran a los demás en el auto y aceleramos a fondo. Dimos un par de vueltas y lo perdimos de vista. Nos quedamos en la entrada de la casa de un desconocido durante unos 15 minutos y luego decidimos que era seguro. Volvimos a la calle principal Y. La camioneta nos estaba esperando. Conduje lo más rápido que pude por la calle principal y la camioneta nos seguía.
Finalmente, al pie de una cuesta, hubo un accidente grave y aparecieron un montón de patrullas y camiones de bomberos. Empecé a reducir la velocidad como si fuera a orillarme hacia la policía. La camioneta nos adelantó, se saltó un semáforo en rojo delante de los policías y no la volví a ver. Esto ocurrió hace unos 12 años. Yo todavía vivía en casa, cursando la secundaria. Mis padres le compraron un apartamento a una amiga de la familia y nos mudamos. La señora, la madre de nuestra amiga, a quien le compramos el apartamento, falleció por causas naturales dentro del mismo. Era una señora mayor, amable, según tengo entendido. También practicaba algún tipo de brujería o magia negra. No creo que le hiciera hechizos a nadie. Supongo que era más bien un pasatiempo. En fin, nos mudamos. La mayoría de sus pertenencias se quedaron atrás, así que mis padres se quedaron con lo que necesitaban. Principalmente muebles y mesas de centro. Después de meses viviendo allí, empezamos a sospechar que no éramos los únicos. Ahora bien, esto no era la típica historia de casa embrujada. No había luces parpadeantes, ruidos extraños ni sombras que acecharan que nos llevaran a creer esto. Eran bridas de plástico. Sí, como las que vienen con las barras de pan que compras en el supermercado. De vez en cuando, encontrábamos estas extrañas bridas por toda la casa. Parecían surgir de la nada, casi colocadas estratégicamente para que no pasaran desapercibidas. Por ejemplo, yo estaba en el sofá viendo la tele, iba a la cocina a buscar algo de beber y al volver me encontraba una brida suelta en la mesa de centro. Las encontrábamos enrolladas en cables, en las encimeras, en los cajones del escritorio, incluso una vez enrollada en mi cepillo de dientes. Cada una era única en forma, color y ubicación. No era para morirse de miedo, pero con el tiempo, viviendo allí, empezabas a buscarlas y a esperarlas. Éramos 3 los que vivíamos allí y, claro, nos echábamos la culpa unos a otros y, por supuesto, ninguno lo admitía jamás. Sin embargo, con el paso de los años, cada uno de nosotros tuvo suficientes incidentes aislados como para negarlo. La verdad es que hasta era divertido. La apodamos la señora de las lazos y empecé a coleccionarlos en el cajón de mi mesita de noche, solo por diversión. Siempre me pregunté por qué las bridas. Investigué mucho en internet sobre las bridas y si tenían algún significado en la brujería, pero no encontré nada. Unos años después, tras mudarme, supe que, en vida, la señora y su hija, amiga de la familia, tenían la costumbre, entre ellas, de guardar todas sus bridas para usarlas más adelante. Supongo que era su manera de comunicarse con el más allá. Lamentablemente, el complejo de apartamentos quedó destruido por una inundación. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo una brida, sonrío.